En el primer párrafo del artículo 44 de la ley del IGB señala que la regla aplicable bajo estas situaciones para quien emite el comprobante de pago es lo siguiente. Hay primero una sanción económica, señala la norma, un mecanismo previsto ya por el legislador para desincentivar la conducta en este caso. Pero ¿cuál es la consecuencia más importante? Que si en una fiscalización la administración tributaria verifica ello, te va a hacer pagar el impuesto como si realmente hubieras vendido. Si tú me estás emitiendo un comprobante de pago por 1,5 millones, la lógica es que tú me tributes por ese 1,5 millones. Bien, entonces en este caso se va a obligar, señala la norma, al pago del impuesto consignado ahí por el responsable de la emisión. Bien, y también obviamente hay una infracción por ahí del código tributario. Bien, porque vas a tener que rectificar PDT. La regla para quien recibe el comprobante. ¿Qué pasa para quien recibe el comprobante sobre una operación absolutamente falsa, ¿no? Entonces aquí se indica que el que recibe no tendrá derecho al crédito fiscal y de otro derecho o beneficio derivado del IGB, originado justo por la adquisición de bienes y prestaciones de servicio. Un ejemplo clarísimo de una operación no real que también suele suceder es cuando el arrendatario, el inquilino, es una empresa y por desconocimiento exige al arrendador que emita el comprobante de pago por una prestación por la prestación de servicio público. ¿Por qué? Porque tiene la idea de que si yo pago por la luz y por el agua, por ejemplo, como inquilino, y yo no tengo un comprobante, pues tú como arrendador me tienes que emitir el comprobante, ¿no? Por desconocimiento suele pasar, ¿no? Porque sabemos que hay una norma en el reglamento de comprobante de pago que te dice que tú como inquilino puedes hacer la deducción del gasto con el contrato de arrendamiento debidamente legalizado con la copia simple de los recibos de servicios públicos. Pero a veces por desconocimiento, y pasa, porque lo he visto todavía en fiscalizaciones, el arrendador emite el comprobante de pago como si brindara el servicio. ¿En realidad brindó el servicio público? No. Entonces, si la administración ve esa factura y te dice, ¿por qué emitiste esa factura? No, es por el servicio, los servicios públicos de mi inquilino. Pero en realidad tú brindaste el servicio, no. Entonces, ¿qué tratamiento le va a dar la SUNAT ante una situación así? Lo va a considerar como una operación no real. Para el que emite el comprobante va a tener que tributar por esa factura. Y para el que recibe el comprobante no le va a dar derecho al crédito fiscal, ¿no? Y lo he visto incluso que no solamente es eso, sino que emiten el comprobante y el que lo recepciona lo usa como crédito, incluso se hace la detracción, incluso consultan si se debe hacer la detracción ante una situación así. Y usan el crédito fiscal y el costo gasto. ¿Qué creen que va a pasar? Vas a perder el crédito fiscal. Tal vez el costo gasto lo puedes salvar por el tema del tema del contrato de arrendamiento y la copia simple del recibo y la parte de la base lo puedes salvar deduciéndolo como gasto, pero el crédito fiscal no se te va a permitir porque se le va a dar el tratamiento de una operación no real. Bien, y la detracción habría que corregirla también. Habría que corregir esa detracción, ver la manera. No es que va a haber un retorno de la plata de la detracción, porque eso no se puede hacer. Sabemos que eso operativamente es absolutamente inviable, pero habría que hacer una corrección por lo menos de un número de la factura, o no sé, ver la manera de cómo corregir eso, ¿no? O quizás dejarlo de esa manera, pero el tema está en el impacto que tiene en el uso del crédito fiscal. Vas a tener que corregir. Entonces, ante una situación así, a veces por desconocimiento de operaciones que no corresponden, uno emite comprobantes de pago, emite facturas ante operaciones que no son reales. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué otro derecho o beneficio se pierde ante una operación no real? Los saldos a favor del exportador. A veces hay facturas ficticias, aparentes, ahí se emite facturas solamente para ayudar al otro, etcétera, que en realidad, y la operación en realidad nunca se dio.
Si la administración tributaria se percata, te va a hacer perder el crédito fiscal. Si tienes recuperación anticipada del IGB, se te va a hacer perder. El saldo a favor te va a hacer perder. El reintegro te lo va a hacer perder. O sea, no vas a tener ningún derecho, ¿no? Ahora, la consecuencia para el que emite, la consecuencia para el que recibe. Ahora, ¿cuándo se configura una operación real? Hay que revisar el artículo 33, perdón, el tercer párrafo del artículo 44 de la ley del IGB. Vamos a ver, primer supuesto en el caso de una operación no real. Tú emites el comprobante o la nota de débito, pero la operación es absolutamente inexistente, simulada. Entonces, ¿qué dice el literal A del tercer párrafo del artículo 44? Se considera como operación no real aquella que, si bien se emite el comprobante, la operación grabada que consta es simplemente inexistente, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia. Ahí está hablando de una simulación absoluta. Bien, este es en principio. Entonces, vamos a hablar sobre un primer caso que les he puesto. Vamos a ver si lo podemos comprender aquí. El tema, tenemos una empresa cuyo giro es el desarrollo de una actividad metalmecánica y tiene bienes que constituyen activos fijos que son utilizados para el proceso productivo y un nivel de ingresos constantes, ¿no? Entonces, al verificar la proyección que debe tener los mismos hasta el fin de año, se percata que en la regularización anual el monto del impuesto a pagar será muy elevado. O sea, se da cuenta que va a pagar mucho impuesto. Entonces, el gerente, al percatarse de esa situación, acuerda con otra empresa relacionada con el mismo giro y vinculada a la empresa de él, por tener accionistas comunes, que le giren facturas. Para hacer la disminución, para hacer el aumento del gasto, ¿no? Servicios de asesoría comercial, asesoría financiera en procesos de apalancamiento y una serie de asesorías que en realidad nunca se realizaron. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la emisión de estas facturas? Es generar ingresos para quien las emite y generar gastos para quien las recibe, ¿no? Al elevar el gasto de la facturación, el impuesto obviamente va a disminuir. Lo que debe resaltar es que las asesorías nunca se brindaron, solo existe una facturación y algunos pequeños informes que le dan soporte, ¿no? Así en realidad. Pero si tú veas mucho más allá, en realidad son asesorías que en realidad nunca se dieron, ¿no? Nunca se realizaron. Entonces, estamos ante una simulación absoluta. ¿Se dan cuenta? Estamos ante una simulación absoluta, claramente. Entonces, tenemos facturas emitidas, la parte formal, tú puedes tener hasta informes, contratos, correos y todo lo que quieras, ¿no? Pero tenemos una operación inexistente, ¿no? Entonces, no existe un sustrato económico en el fondo. Entonces, la administración se da cuenta del hecho, se percata del hecho. Acuérdate que la administración ahora, para este tipo de servicios así, te piden el beneficio económico que hayas tenido, aún más cuando los servicios provienen de gente de fuera, ¿no? De sujetos no domiciliados. Aún así, uno habla del beneficio económico que ha tenido la empresa, precisamente para evitar este tipo de simulaciones absolutas, ¿no?